Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que están y a los que van a llegar. También extendemos nuestros saludos. Después de un mes largo y eterno, nos estamos volviendo a reunir nuevamente en esta sala Urantia desde el Amor para oír una ponencia con un tema muy lindo de Ricardo Ballesteros, el cual reside en México. Yo paso la palabra para él, para que se nos presente y hacerle unas pequeñas preguntas. Luego seguimos con la ponencia y al final, como siempre, vienen las preguntas y respuestas. Antes de eso, me gustaría que de pronto Marcelino, que estuvo viajando tanto tiempo, nos ofreciera, si puede, una corta oración. Le damos gracias infinitas, Padre Universal, divinos ajustadores del pensamiento, Hijo eterno y original, Espíritu de Micael que nos cubre en Jesús, Espíritu infinito, hija creativa que fluye en nosotros con sus siete espíritus y Trinidad infinita, seres celestes que nos acompañan. En esta hora bendita en la cual nos conectamos con sus presencias, le damos gracias por hacernos existir y también le damos gracias por este privilegio que tenemos de habernos dado la quinta luz urantiana y beneficiarnos con su derramamiento y tratar de sembrar este beneficio a nuestros semejantes. Gracias por esta noche, gracias por hacer posible nuevamente un encuentro el día lunes y ponemos en sus manos a todos los seres del universo de este planeta y por supuesto quienes están aquí presentes y van a estar más adelante. Pero de manera muy especial ponemos en sus manos a Ricardo para que, inspirado por su espíritu, nos pueda dar este tema y que sea del mayor provecho para nosotros y para nuestros semejantes. Esto lo expresamos en el nombre de Micael y Jesús. Así es y así será. Amén. Amén, Marcelino, muchas gracias. Saludamos a Normita de Colombia que entró y como Ricardo es la primera vez que nos acompaña, besos, Normita. En este grupo, entonces, él nos va a hacer antes de la ponencia una pequeña presentación. Yo le digo a Ricardo, por favor, preséntate, cuál es tu profesión, cuánto llevas en Urantia, qué te ha aportado Urantia y tú qué le aportas a estos lectores y a estos seguidores de Urantia. Adelante, Ricardo. Excelente, muchísimas gracias, Angelita. Antes que nada, Marcelino, muchas gracias por tu oración, donde abunda la actitud de la gratitud. Ser grato, justamente ese grado de ser, se me hace algo básico, que es a lo que tenemos que caminar. Gracias, hermanito Marcelino, por tu hermosísima oración. Bien, tengo la fortuna de conocer el libro Durantia desde el 93. Virtualmente los primeros que llegaron a México llegó a mis manos, entonces tengo pues ya mis 30 años como lector y como uno de los oficios que tengo es ser terapeuta, psicólogo, esta parte de la psicología tradicional universitaria generalmente es del lado no deísta, ateos, pues tal cual, ¿no? Iniciando con Sigmund Freud, Eric Fromm, varios que son como pilares en la psicología. Entonces, uno como psicólogo, cuando está en la carrera, uno estudia y se adhiere a este tipo de pensamientos. Entonces, en un principio, no era justamente deísta, tenía mis dudas, pero cuando llega el libro Durante a mis manos, todo se empieza a despejar y empieza a tomar una gran congruencia. Entonces ahora en este oficio como terapeuta que tengo, terapeuta de índole clínico, utilizo y estoy intentando, como decías ahorita, Angelita, un proceso de síntesis, definitivamente como eje rector libro Urantia, pero sí intentando utilizar las magníficas herramientas que la psicología tiene de varias líneas. Y tengo por ahí algunas láminas, pues, que vienen a continuación, que es justamente lo que quiero poner a su juicio, ¿verdad? Habrá quien diga que está de acuerdo, habrá quien no, y es totalmente válido, pero en el transcurso de mi proceso como terapeuta he visto que funciona muy bien y varias personas que han estado conmigo como pacientes abrazan las enseñanzas del libro Urantia bastante bien, ¿no? Entonces he podido hacer esta síntesis interesante. No sé si hay alguna otra pregunta así de entrada que quieran hacer, ahorita que estamos abiertos al micrófono.
Bueno, nos cuentas desde cuándo estás integrado con esta quinta revelación. Nos cuentas de qué forma tú aportas desde la revelación en tu profesión como terapeuta psicólogo. Y ¿cuál, última pregunta, cuál de todo lo que leíste del libro de Urantia es lo que más te ha llegado, te ha llenado, te ha aportado, te gusta? Ok, página 1196, documento 107. La presencia del ajustador en mí. El saber, Angelita, hermanitos y hermanitas, que un fragmento no diluido de Dios está en mí y poder de alguna manera comprobarlo, esto vino a cambiar mi vida, vino a cambiar muchísimas cosas, porque entonces la guía perfecta está. De hecho, esto implica que un terapeuta no es necesario, ¿eh? Porque el mejor de los terapeutas que puede existir, que es Dios mismo, está aquí. Entonces necesitamos herramientas para entrar en contacto justamente con este fragmento no diluido de Dios que correctamente le llaman el ajustador del pensamiento, puesto que está ajustando en forma presente. Entonces, lo que tendríamos que eficientar es el canal de comunicación con el ajustador. El ajustador es perfecto, es Dios, es un fragmento del absoluto que está aquí y Él nos dirige directamente al paraíso como finalistas de sexta etapa y todavía más allá. Entonces, Angelita, para mí eso es boom. Digo, hay muchísimas cosas del libro Durante que son impactantes, pero específicamente saber que Dios está aquí y que está sin ninguna condición y que tengo un potencial de eternidad si me alineo a su voluntad, bueno, pues es un super hit, ¿no? Eso sería Angelita. Excelente, excelente. Aquí en Facebook publicaron una oración para el ajustador del pensamiento. Fue criticada, para mí fue excelente. Me llegó al alma algo muy lindo el hablarle hacia el ajustador. Natalie, bienvenida. María Auxiliadora, muñeca del alma que amo. Qué rico que Feliz estés aquí. noche, besos y bendiciones a todos. Gracias, Gracias, buenas noches. gracias. Javier Córdoba también. ¿Alguien de ustedes quiere hacerle una pregunta a Ricardo antes de que empiece su ponencia? Que hablen ahora o hasta el final de la presentación. Sí, sí. Bueno, La está pregunta tímido mi sería, equipo. Ricardo, si siempre fuiste un buscador antes de llegar al libro Durantia, ¿cómo fue tu recorrido en estos caminos de la exploración, la fe y la búsqueda de revelación? Claro, muy brevemente, hermanito, sí. Nací en un hogar de índole católico y que de alguna manera, bueno, es un introyecto, paradigma o forma de pensamiento, creencias, que cuando eres chiquitín, pues no te preguntan, ¿no? Tu hogar es católico y no tienes otra opción. Pero conforme vas creyendo, vas creciendo, dejas un poco la creencia, empiezas la comprobación y te das cuenta que, al menos en la religión católica, hay cosillas no tan luminosas, ¿no? Sí tiene cosas buenas, como no, pero unas no tan luminosas, y justamente eso no tan luminoso me lleva a darme cuenta de que tiene que haber una búsqueda, y precisamente en esa búsqueda encuentro la psicología transpersonal de un sistema llamado Cuarto Camino, que seguramente varios lo conocen, que tiene a Gurdjieff y Ouspensky como divulgadores, y esto a su vez me lleva a encontrar en alguno de esos ponentes la recomendación del libro Durantia. Y justamente donde Cuarto Camino ya no puede contestar, la estafeta la toma el libro Durantia y llega hasta el paraíso, ¿no? Entonces ese sería como muy brevemente digamos, el sistema que yo seguí, el camino que yo seguí, hermanito. Sí. Perfecto. Última pregunta personal. Octavio, adelante. Hermanito Ricardo, gusto en saludarlo. Qué bueno que esté aquí en este grupo. Va a ver que va a hacer cosas muy importantes. Yo le preguntaría brevemente, tiene 30 años con el libro, pero ¿cómo fue su encuentro con el libro? No sé si lo puede describir así brevemente. Gracias. Claro que sí, fue un encuentro sorpresivo y en la bibliografía de la persona con la que yo estaba tomando una especialidad, aparece este libro y dije Urantia y personalmente le dije, oye, ¿quién es el autor? Inmediatamente cuando uno está estudiando ves el autor a ver de qué línea viene.
y me dice que son 33 autores. Ah, caray, no, pues dime alguno, ¿no? De los que dices que no son autores de este planeta. No, 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 digo, no, espérame, espérame, de lo que andas comiendo, convídame para estar igual, ¿no? Así que dice, no, no, pero no veas el mensajero, no veas la parte que tiene que ver con quién lo escribió o no lo escribió, ve el mensaje, ¿no? Y cuando veo el semejante, increíble, ¿verdad? Super libro, que es el de aquel entonces, lo conservo, ¿no? Eh, pues entro así como con el prólogo y soy aficionado a la ciencia ficción, me gusta. Y dije, bueno, no hay ninguna pluma, ni Isaac Asimov, ni Orson Welles, ninguno de ellos que son super bestsellers en ciencia ficción que escriban así. Entonces, esto está súper interesante, ¿no? Entonces, ahí me atrapó justamente esa complejidad, pero esa congruencia simultánea. Y de ahí me di cuenta, hermanito Octavio, que esta es una gran verdad, ¿no? Hasta que llegué a la página 1176, documento 107, que me dicen que está ese fragmento de Dios aquí, ¿no? Y causó una revolución gigantesca en mi mente. Fue la revelación de las revelaciones, el saber que la existencia de Dios es un hecho, sí, ahora lo sé, es una trascendencia a creer, sí, el siguiente nivel, que es fe viva, que te lleva a saber que la existencia de Dios es un hecho, pero que ese mismo Dios, ese absoluto, en un fragmento no diluido está aquí. Entonces, ese hermanito Octavio sería como mi acercamiento. Espero haberte contestado. Mil gracias, Ricardo. Bienvenido, JP, bienvenida, Tatianita. No los veía a rato. Entonces, ahora sí, Muchas vamos a gracias. empezar en forma tu presentación, Ricardo. Adelante. Si Ok, quieres compartir entonces, pantalla, lo sí, puedes perfecto. hacer. Sí, porque tengo aquí la presentación en PowerPoint. Entonces, vamos a compartir. Estoy abriendo. ¿Me pueden informar si está abierta la... Sí, está abierta, solo que vemos pues también los Ok, cuadrículos de la ok. parte izquierda, pero se ve bien. Eso, perfecto. Parece que ya está ahí, ¿verdad? Sí, señor, perfecto. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces voy a intentar ser breve, son 5:24, no quiero pasarme de la hora, entonces 6:24 más o menos debo terminar, si no, pues por favor tocan la campana, ¿no? Porque luego me da por ser muy, muy continuo. Bien, entonces esta es una disertación que tiene que ver con el libro de Durantia, básicamente. El eje que yo manejo es el libro Durantia, pero como decía en un principio, en mi oficio como terapeuta, yo estoy integrando líneas de psicología y hay algunas líneas muy interesantes que todas se puede ir rescatando un poco desde la parte del psicoanálisis de Freud, de su super discípulo Carl Jung, ¿no? Que tiene cosas muy, 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 muy importantes. De hecho, para mí más importantes que las de su mismo maestro Freud. Habría cosas de conductismo que tienen que ver con Pavlov, con Skinner, que hoy por hoy les llamamos paradigmas, ¿no? No condicionamientos, sino les llamamos paradigmas, creencias que ha ido evolucionando junto con el coaching en procesos que van actualizando palabras y conceptos, cosas del humanismo, con varios autores, estaría Víctor Frankl, uno de los primeros, con esta vida que vivió en el campo de concentración de Auschwitz, y él inicia de alguna manera el proceso a lo que se llama, desde el punto de vista psicológico, la psicología transpersonal. Entonces, es algo muy interesante y digamos que una punta de lanza importante es también lo que mencioné hace un instante del sistema de cuarto camino, porque hasta donde sé es el único sistema que maneja un proceso de autoobservación que significa una toma de conciencia y como decía en un momento, el problema no es que tú tengas que decirle a Dios lo que tiene que hacer. Digamos que la problemática está en una reacción mecánica, una reactividad totalmente inconsciente que te impide tener un canal de comunicación mucho más eficiente con Dios que está dentro de ti. Entonces, la idea es que con estas herramientas, las voy a poner a su disposición, claro, están totalmente abiertas a crítica, pero a mí me han resultado muy buenas en el sillón de la terapia, por eso es que las quiero compartir. Se me hace eso muy importante. Así es que, bueno, en base a esta pequeña presentación, insisto, pueden estar de acuerdo o no, pero tomen lo que ustedes consideran que les pueda funcionar para su correcta evolución que hayan elegido, ¿no? Que a final de cuentas,
podríamos mencionar esta frase coloquial vernácula que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pero para llegar al camino del paraíso es justamente a través Perdón. de la guía del ajustador del pensamiento. Hermanitos, creo que hay algún micrófono abierto para que lo pudieran cerrar para que no me haga eco. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, Bien, Ricardo, tranquilo, aquí estamos al tanto de eso. ok, ok, gracias. Entonces, esta es la lámina de inicio, que es el libro volante a la quinta revelación. No quisiera gastar tiempo en hablar de las otras cuatro anteriores, lo damos por hecho para concentrarnos en el tema y las aportaciones que quisiera dar. Entonces voy a ir un tanto rápido en esta parte. Bien, el tema del día de hoy, que yo estoy impactado del libro, es la presencia de Dios en mí. A cualquier persona que ustedes le digan, oye, te voy a dar una noticia, la existencia de Dios es un hecho y hay un fragmento no diluido de Dios en tu mente. Suéltenselas así y van a ver la reacción que van a poder observar. ¿Cómo? ¿Dios está en mí? Sí, seguro que está en ti. Y conocer, comprender esta realidad, bueno, es algo, insisto, que le transforma la vida a cualquiera, pero se le transforma en una metanoia que implica una metamorfosis mental hacia bien, hacia lo correcto. Entonces, la idea es que ese canal de comunicación que puede no estar tan asertivo, tan correcto, lo hagamos cada vez mejor. Continúo. Aclaración del tipo de lenguaje. El tipo de lenguaje que tenemos que manejar debe ser un lenguaje, desde mi punto de vista, muy accesible, que tenga una carga emocional, porque la carga emocional está muy comprobado que es la que tiene pegamento. Hay varias formas de demostrarlo, pero me llevarían varios minutos que considero que no deben ser tan desperdiciables. Entonces, voy a usar un lenguaje coloquial, lo que llamaríamos en México un lenguaje del diario, el vernáculo, donde podemos nosotros tener expresiones coloquiales, ¿verdad? Expresiones que tienen que ver con lo que tú tienes en una carga emocional, ¿no? Que puede haber inclusive chistes, cuentos, metáforas, anécdotas, para poder pegar ese concepto y que no sea una exégesis epistemológica del proceso del manejo de la fenomenología, del manejo de la espiritualidad aplicada. Entonces, si yo empiezo a hablar con este lenguaje, pues a lo mejor me voy a ver como muy técnico, ¿no? Y siento que no se vale. Hay que aterrizarlo a que cualquiera lo pudiese entender. Eso se me hace muy importante y por eso hago esta aclaración de tipo de lenguaje. Bien. Dice aquí, entonces te suplico me des tu permiso de compartir contigo una pequeña gotita de conocimiento que tengo aquí ahora en el indudable vasto océano de tu sabiduría personal. Entonces, dame oportunidad que esta pequeña gotita que tengo la puedas observar, ¿no? Si es que vale la pena permitirle su entrada y si no, pues lo que tú consideres hacer está correcto. Este es un trabajo personal que implica la síntesis de varias líneas de pensamiento, es decir, se muestran perfiles con ópticas y enfoques particulares. La sugerencia es que solo tomes lo que a ti te haga clic y lo que no, solo déjalo pasar. Sin embargo, en mi oficio como terapeuta, lo aquí presentado resulta un apoyo eficaz y eficiente en la búsqueda de una vida plena e impecable. Y aquí cito algunas cosas directamente del libro Urantia, porque es el eje, es a donde yo me alineo, o sea, a sus órdenes, mi capitán, que justamente es todo lo divino, que es todo, las divinas enseñanzas vertidas en esta quinta revelación y que tenemos que hacer lo posible para que podamos multiplicarlas, ¿no? Y precisamente por eso yo inserto un perfil no urantiano para las personas que no son urantianas y que puedan tener acceso por este camino también. Entonces dice en la página 43, párrafo 3, el desafío religioso de esta era pertenece a aquellos hombres y mujeres visionarios, progresistas y con discernimiento espiritual que se atrevan a construir una nueva y atrayente filosofía de la vida a partir de los ampliados y exquisitamente integrados conceptos modernos de verdad cósmica, belleza universal y bondad divina. Subrayo en negritas construir una nueva y atrayente filosofía de la vida. En este documento yo sentí un llamado tremendo, sentí que me decían, toc, 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 Ricardo, vente para acá, ¿no? Porque con lo que tú sabes y manejas del lado de la psicología y con el eje en el libro Urantia, tú puedes intentar construir una nueva filosofía de vida que sea atrayente. Y ese es uno de los caminos que yo considero que es por lo que estoy yo aquí, vivo en este planeta Tierra.
Me gusta muchísimo esta lámina. Ustedes saben que el libro Urantia no tiene esquemas, no tiene ilustraciones, es solamente texto. Entonces, uno de los retos es estar llevando las letras que vemos, los textos que vemos, que van a aludir a una imagen mental y hacerle un mapa mental o bien alguna figura que podamos hacerlo mucho más digestivo, mucho más apetecible, ¿ok? Entonces, la ciencia, la materia de energía y la lógica matemática en la parte de la ciencia es la base. Yo considero que no podemos hablar de cosas que fuesen totalmente contradictorias a la ciencia. Entonces, la ciencia es el primer camino. Y por eso la psicología tiene como una base a la biología, y son algunas de las cosas que voy a presentar. De ahí tenemos que pasar al segundo punto, que esto es del libro Urantia, ¿eh? El tipo de pensamiento, existiría la filosofía, y la psicología se considera como un proceso de la filosofía, y la epistemología implica justamente esa capacidad de ordenamiento, proceso de pensamiento, procesos de investigación, y esto tiene que ser rectoreado por una parte muy interesante, que implicaría la quinta revelación específicamente. De pronto la filosofía, y lo señala el libro Bonantia también, puede existir que se tome alguna abstracción mental y esa abstracción se maneja como una realidad y como la base de todo, pero no es así. Entonces uno debe tener cuidado con la parte de la filosófica, donde tenemos que analizar bien si realmente es real o no. Pero con la quinta revelación, esto pues ya no es una duda, ¿no? Porque esto nos va a llevar a que la fe crezca, como dice aquí en la parte de arriba de la lámina, a la fe viva. ¿Qué implica la fe viva? La fe viva, queridos hermanitos y hermanitas, es la capacidad de vivir la certeza en mí, que la existencia de Dios es un hecho. Entonces, la existencia de Dios es un hecho, está ahí, pero esa comprobación, como diría el científico ruso, que es un físico cuántico llamado Gary Zukav, que entre otros libros tiene La creación del alma, que este es un proceso de percepción multisensorial, que si utilizamos el lenguaje de Urantia, sería una percepción espiritual. El problema es que cuando hablamos de espiritualidad, inmediatamente se alinea la palabra religión. Y cuando hablamos de religión, las personas pueden dar hasta la vida por defender su religión. Entonces es un tema de mucho cuidado. Yo sé que los que estamos en este foro, virtualmente todos somos urantianos, pero la idea es que podamos trascender estas reuniones y tengamos una concurrencia, un público muchísimo más nutrido, ¿no? Ahora, justamente, esta adoración, por eso yo felicité a nuestro hermanito Marcelino, porque justamente él da gracias. Y de la oración que pide, que es un inicio de comunicación, desde mi punto de vista muy personal, se tiene que soltar el micrófono, pasar el canal de comunicación, ahora tú eres receptor, y pasarlo a Dios como emisor y escuchar qué quiere Dios de ti, ¿no? ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué me corresponde a mí, mi Dios adorado, hacer para que este mundo esté mejor, ¿no? Entonces la oración pide, no digo que sea incorrecto, pero el libro Urantia nos maneja que justamente el siguiente canal, el siguiente nivel, el siguiente proceso de evolución, la oración, es la adoración, la capacidad de escuchar y de tener una respuesta consciente y resiliente de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, esto implicaría para mí un ejercicio de espiritualidad. Entonces, en este triángulo estoy basándome básicamente en Urantia y le pongo algunos detalles más. Continúo. Como puedes percibir tu futuro, es como vivirás tu presente. ¿Qué percibes en tu futuro? ¿Qué hay en tu futuro? Y bueno, en esta parte bíblica, que es una magnífica entrada, que está en el Evangelio de San Juan, según creo, que dice Jesús en primera persona, yo soy el camino, la verdad y la vida, y a través de mí se llega al Padre, y muchas moradas en casa de mi Padre hay. Estas muchas moradas, bueno, lo llena uno de incertidumbre, ¿no? ¿Qué son eso de las muchas moradas? Pero bueno, encontramos al preciosísimo libro Grantia y nos da una explicación gigantesca, con una capacidad inclusive no posible para el ser humano, de comprensión de toda la explicación de lo que son las muchas moradas que en casa de mi padre hay, ¿no? Todos los mundos moronciales, los mundos de espiritualidad, Jabona, el paraíso, los círculos exteriores del espacio exterior, en fin.
y todos los índices de materialidad que tenemos que ir elevando hasta llegar de lo material a lo moroncial, todos los niveles, 500 y tantos, según recuerdo, hasta llegar a la parte espiritual, y seguramente ahí habrá más niveles que no nos son revelados. Recuerden que el libro Urantia, hay varias cosas que nos dicen, espérame, es que hasta aquí te podemos revelar y más adelante ya no. Entonces nos da justamente esa cosquillita, nos la despierta para que sigamos investigando. Entonces, ese futuro, como lo percibo, es la forma como voy a vivir mi presente. Bien. Y pues me atrevo a poner esta pequeña lámina, que seguramente todos la tenemos por ahí en algún lugar de nuestra biblioteca personal, que habla justamente del proceso de evolución aquí en Urantia, que como podemos ver va evolucionando, y por ahí hacen la mención Urantia de la rana, ¿no? De la señorial rana que estuvo a punto de perderse, y que vamos evolucionando según podemos ver aquí, en la misma figura que aparece aquí del lado izquierdo de su pantalla, en diferentes seres, desde que éramos los microcelulares, protozoarios de aquel entonces, pasando por todo el tipo de evolución que ustedes gusten y manden, con todos los nombres que ustedes quieran ponerle, hasta llegar justamente a la parte angelical, ¿no? O casi angelical, como seres humanos, brincar la parte monuncial, no como ángeles, claro, porque ellos son de otra estirpe, de otra categoría, de otra orden, y llegar a los mundos, hasta ir avanzando de los mundos de estancia, hasta llegar a la capital de Orgontón, o Versa, y de ahí brincamos al paraíso, ¿no? Y en esos 10.000 millones de mundos, irnos perfeccionando cada vez más, y bueno, entonces, si yo percibo mi futuro de esa forma, como puedo percibir mi futuro así, en la eternidad, cómo vivo mi presente. Entonces, este es un ejercicio muy bueno en lo personal, y lo puedo ver también en el consultorio. Claro, no puedo abrir esto de entrada con la primera persona que llegue, con algunos sí, pero básicamente con nadie. Así que tengo que ir muy despacito, y estas herramientas son para mí oro molido, ¿eh? Es magnífico, porque hay personas que tienen la espiritualidad aquí, pero no tienen el conocimiento, entonces los empujamos un poquito para allá y abren, bueno, el ajustador del pensamiento los abraza, los apapacha, y abren su canal de comunicación con él, y es algo hermosísimo. Algunos de ellos inclusive hasta nombre les ponen, le ponen nombres al ajustador del pensamiento, y eso es algo maravilloso, porque quiere decir que hay una comunicación preciosísimamente personal, ¿eh? Felicidades a todos aquellos que le han puesto nombre a su ajustador del pensamiento. Ok, continuamos. Hablamos entonces de la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Documento 162, numeral 7.2. Esto es real. Entonces, por eso tenemos que empezar con un manejo de verdad muy atinado, muy correcto, muy nítido, muy transparente. Y parte de esto es justamente esta verdad, ¿no? Bien, esta disposición para el mejoramiento de las criaturas del tiempo incluye la dádiva del Padre, de los ajustadores del pensamiento y el otorgamiento de las prerrogativas de la personalidad a las criaturas materiales. Tengo una lámina un poquito más adelante donde voy a abrir un poco más esto ya con imagen, y este viene el principio en el documento 7, 4.4. En el presente, el ser humano es solo un muy pequeño fragmento de lo que estamos por decreto del Padre Universal potencialmente llegar a ser. Potencialmente hay que interpretarlo aquí como la posibilidad de. Nuestro posible destino de eternidad y de crecimiento sin fin solo depende de alinearnos a la guía perfecta de nuestro ajustador del pensamiento, quien es un fragmento no diluido de la primera fuente y centro que radica en nuestra mente humana. Claro, todo esto dentro de un proyecto de vida exitoso, que me atrevo a llamarlo así exitoso, porque vamos rumbo a la eternidad, dirigidos por el ajustador del pensamiento, en un proceso de evolución plena e impecable. Nuestro ajustador del pensamiento no trabaja solo. Hay una gigantesca confederación de seres personales, prepersonales, entidades y circuitos energéticos de diverso rango de espiritualidad que nos están apoyando coordinadamente a cumplir. Si es que así lo decidimos, nuestro anhelado arribo al paraíso, el lugar de la residencia del Padre Universal, la primera fuente y centro de todo lo que existe. Y aquí iniciaría con esta pequeña lámina, que es un diseño que puede tener algún error, pero es la manera como se me hizo más importante. El libro Urantia te dice muy bien, mira, te vamos a contar a ti, mortal ascendente, las cosas como no son. Y yo digo, ay, pues cuéntamelas como son, ¿no? No, es que si te las contamos como son, no puedes entender,
porque es un proceso que está fuera del tiempo y del espacio, está en la eternidad y es absoluto. Entonces, a ver, más despacito. Entonces te dicen que el Padre Universal siempre ha estado, el Padre Universal siempre ha existido. Antes de Dios está Dios, y antes de Dios está Dios, y antes de Dios está Dios. Y algunos filósofos te dicen, antes de Dios está la nada. Entonces de la nada salió algo, entonces no es nada, es algo, ¿no? Y por eso es así como un tanto peligroso manejar y coquetearse con estas cuestiones filosóficas. Entonces, como la mente humana necesita un inicio, necesita una historia, necesita un desenlace final, pero es porque somos espaciotemporales. Pero para Dios como absoluto no hay principio ni fin porque Él sabe todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Pero desde el punto de vista psicosensorial, espaciotemporal, no podemos, ¿no? No podemos comprender a Dios como absoluto. No hay manera. Si alguien dice que lo comprende, es que está mintiendo. Y eso es una realidad. Bien, entonces el Padre Universal siempre ha existido y el Padre Universal siempre ha sido el Padre del Hijo Eterno. En ningún momento el Padre ha sido del Hijo y ambos del Espíritu Infinito, y esto implica justamente esta deidad triuna que se encuentra en el paraíso, que es un lugar fuera del tiempo y del espacio, que tiene 4 características básicas tomadas del libro Urantia: perfecto, absoluto, infinito y eterno. Bien, de allí hacia abajo pongo una raya roja, claro, no existe ninguna raya roja, esta la pongo como una referencia y por eso la aclaro, porque esto sería, de la raya roja para arriba, sería lo perfecto, lo absoluto, lo infinito y lo eterno, y de la raya roja hacia abajo iniciarían los procesos de los espacios, de los universos espaciotemporales, sería así. Y entonces estos universos espaciotemporales tienen características muy nítidas, que en contra de lo perfecto somos perfectibles, en contra de lo absoluto somos relativos, en contra de lo infinito somos espaciales y en contra de lo eterno somos temporales. Y justamente aquí en esta figura de un hombre y una mujer, tenía la figura de Da Vinci, donde está solamente un hombre, pero faltaba la chica, y entonces un paciente me pasó esta figura en forma instantánea y ahora la inserto aquí. Hombre y mujer, ambos géneros estamos ahí, no solamente hombres, hombre y mujer, por supuesto. Divinas mujeres, ¿qué haríamos sin ustedes? Recórcholas, no existiríamos. El Padre otorga, el Padre Universal te otorga a ti como ser humano una personalidad. ¿Qué es lo que te hace único? En toda la eternidad presente, pasada y futura, jamás ha habido alguien como tú. Dios te hizo y rompió el molde. ¡Qué maravilla!, ¿no? Dios te hizo y rompió el molde, hermanita, hermanito. No hay nadie más como tú, ni ha habido ni lo habrá. Eres único e irrepetible, ¿no? No hay nadie más como tú. Y junto con esta donación de personalidad que el Padre Universal se reserva, te otorga el libre albedrío, que es la capacidad de elegir. Tú puedes elegir lo que tú quieras ser. Que no puede ser lo que quieras en el mundo donde vives, te exhorto a que cambies de mundo. Bríncale al mundo espiritual, rectoreado, dirigido por tu ajustador del pensamiento, y verás que en ese mundo sí puedes lo que en el otro no podías. Entonces tienes que aprender a conectarte justamente a este ajustador del pensamiento, con tu libre albedrío otorgado por tu personalidad. Bien, continuamos. La segunda fuente y centro otorga el espíritu de la verdad vía Michael, Jesús el Cristo. Yo tengo que confesar que inclusive antes de conocer el libro Urantia, mi líder era Jesús el Cristo. Es Jesús el Cristo. Lo sigue siendo y seguramente lo será si es que logro la eternidad de aquí para siempre, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los presentes también tenemos como nuestro superhéroe número uno a Jesús el Cristo, ¿no? Y conocer el libro Urantia con lujo de detalle, lo que en ningún otro libro existe, bueno, es magnífico. Además, las 3 primeras partes del libro Urantia son el prefacio, el preámbulo, para comprender en toda su dimensión la 4ª parte del libro, que es la vida de Jesús. La vida que realmente debe atañernos a nosotros y que es el ejemplo como seres humanos que debemos de seguir, desde mi personal punto de vista. Entonces, este espíritu de la verdad es un derramamiento que hace la presencia de Jesús, que es en su 7º otorgamiento aquí en Urantia, en esa presencia maravillosa, ¿no? Maravilloso todo lo que nos otorga y simplemente es abrirnos. Y esto vino a revolucionar también muchísimo mi proceso de pensamiento personal.
Finalmente, la tercera fuente y centro, el espíritu infinito, nos otorga cuerpo, la parte física, la parte mente, la parte energética, y junto con la ministra divina vienen todos los circuitos de los espíritus ayudantes, los ángeles, en fin, todo esto que tenemos muy claro en el libro Durante, hay que en esta pequeña lámina, perdón si tiene errores, yo creo que sí, ¿no? Pero recórcholos, es un intento, ¿no? Por eso está, la pongo a disposición para que me digan, a ver, Ricardito, es que aquí hay un error. Ah, bueno, okay, lo acepto y con mucho deseo lo corregiré, ¿no? Con mucho ánimo, claro que sí. Y finalmente todo esto en forma primaria es para que yo sea el co-creador de qué. Ah, ya lo saben ustedes. Yo soy el co-creador de mi propia alma y a través de esos actos impecables, de verdad, belleza y bondad, en plenitud de vida, le voy a dar el estambre, mi ajustador del pensamiento, para que teja mi alma, pero sabemos que también estamos cooperando con la actualización del Ser Supremo. Claro, quisiera abrir la parte del Ser Supremo, pero es gigantesca. Entonces me voy a limitar a la parte del ajustador del pensamiento y la forma de entablar la comunicación con él, y por supuesto que hay mejores exponentes que yo en el manejo de los temas durante, y creo que a ellos les correspondería más hablar de la figura del Ser Supremo y el Todopoderoso. Bueno, este me gusta mucho insertarlo, que tiene que ver mucho, porque en el documento 118 hay una frase que inclusive tengo pegada enfrente de mí, que dice, para Dios como absoluto, un mortal ascendente que ha hecho la edición eterna, ya es un finalista del paraíso. La conjugación del verbo es en presente. Entonces, ¿a poco ya estoy en el paraíso? Sí, pero como absoluto en la función de Dios. Dios como absoluto, para Él que todo lo ve en todo momento, en todo lugar, todo el tiempo, tú ya estás en el paraíso si es que realmente tomaste ya tu decisión de eternidad. Bueno, esto es maravilloso, recorcholis. Esto es para salir aplaudiendo. Ya ven las caricaturas del Pato Lucas, que yo ya cuando era chiquitín, cómo salía corriendo enloquecido de felicidad. Bueno, pues así me puse virtualmente, energéticamente hablando, cuando comprendí, o más o menos no puedo decir comprender, porque no es cierto, nos damos un vislumbre, sí, pero comprender no podemos lo absoluto. Entonces, hermanito, hermanita, si es cierto que tú ya hiciste tu decisión, tú ya estás en el paraíso. ¿Qué tal se escucha? ¿No se escucha maravilloso? ¿No es una excelente forma de vivir el presente, visualizándome que tengo ya un pie ahí adentro en el paraíso, que ni puedo imaginármelo como es, ¿no? Así es que nos tenemos que contentar con estas figuras que es así como mucha luz, ¿no? Pero esto es maravilloso, ¿no? Documento 118 es algo preciosísimo y es justamente alineándome a la voluntad de Dios, que es la presencia en este monitor misterioso que está acá adentro. Bueno, continuamos. En el 110 dice, documento 110, 3.4, un esfuerzo dedicado y determinado a la realización del destino eterno es totalmente compatible con una vida regocijada y alegre y con una carrera de éxito y honorable en la tierra. La cooperación con el ajustador del pensamiento no comprende autotortura, piedad falsa ni autohumillación hipócrita y ostentosa. La vida ideal es una vida de servicio a mente y no una existencia de aprehensión temerosa. Por eso yo tengo el derecho divino celestial que Dios me da de vivir en plenitud impecable, impecable plenitud. Tengo que ser correcto en verdad, belleza y bondad, pero siempre con una magnífica sonrisa, ¿no? Ahorita Angelita pidió a varios de los presentes, oye, tu sonrisa es preciosa, ¿no? Sí, es que tienes que sonreír, hermanito, tienes que sonreír, porque es justamente el antídoto, porque te vas a polarizar en positivo y porque vas a evitar una fuga de energía de la cual ya hablaremos más adelante. Continúo. En el 149, numerales 6.5, dice, he venido al mundo para poner amor en lugar de temor, gozo en lugar de pena, subrayo en negritas, gozo en lugar de pena, confianza en lugar del terror, servicio amante y adoración apreciativa en lugar de esclavitud encadenada y ceremonial sin significado. Bueno, también lo de ceremonial sin significado hay que aplaudirlo, porque entonces no hacen falta rituales, no hacen falta rituales para estar en contacto con Dios, que es hacia adentro, y la realización de Dios es hacia afuera, justamente en este servicio amante y esta adoración apreciativa. Adoración. Qué importante es este documento también. Continuamos. Y por eso llego a esta expresión. Yo en primera persona, lo voy a decir en primera persona. Yo, Ricardo Ballesteros, tengo el derecho divino celestial de vivir en plenitud impecable, ya que en plenitud impecable es la forma como retroalimento al universo. Y el universo también es a donde yo estoy.
de las primeras personas beneficiadas soy yo en la creación de mi alma, pero también mi par angélico va a subir conmigo hasta el paraíso. El ajustador del pensamiento le vamos a otorgar personalidad y nos va a entregar la identidad cósmica. Vamos a dar lo que nos corresponde, nuestro granito de arena, la creación y actualización del ser supremo, actualización, más bien dicho. Y así, entonces, estoy retroalimentando y en la familia voy a retroalimentar perfecto, voy a retroalimentar de una manera correcta, voy a modelar paradigmas, un momento más hablo de ellos, de muchísimo mayor calidad. Continúo. Aquí viene la descripción de la primera herramienta y a lo que nos va a llevar. Este está tomado del sistema de cuarto camino, que es quien lo maneja en forma más clara y nítida. El libro Durante atiende algunas referencias, pero bueno, es que tenían tanto que decir los reveladores que recorcholis, no hay manera de que nos digan todo, ¿no? Por eso tenemos que hacer un poco de chamba nosotros, ¿no? Vemos en esta lámina la observación. Una observación implica atención, pero en forma sostenida. Cuando yo digo mirar, pues miro así como ojos de papel volando, que se van para acá y para allá, ya no sé, y no sé cuándo. Pero la atención sostenida implica una dinámica de disciplina. Hay una observación, es una atención por tu disciplina sostenida. Quiero subrayar que hay dos elementos. Primer elemento, el yo observante, yo que observo, y segundo elemento, lo que observo, ¿no? Son dos. Quiero subrayar que son dos, ¿ok? En observación. Bien, porque esto va a llevar a una conclusión interesantísima. Bueno, le damos para adelante. Ahora, la autoobservación consciente. ¿Qué significa autoobservación consciente? Que esa atención la voy a dirigir hacia mí. Pongo aquí algunos pasos sugeridos. La autoobservación implica el darme cuenta. Cuando tú diriges tu atención hacia ti mismo, te empiezas a dar cuenta. Luego no nos gusta darnos cuenta de lo que nosotros hacemos, ¿no? La observación hacia mí no es algo natural y es algo no necesario desde el punto de vista del crecimiento instintivo o natural de un ser humano, porque siempre estás atento a lo que pasa afuera, ¿no? Cuando éramos hombres cromañones de aquel entonces, de las cavernas, recién estrenaditos, ¿no? Que empezamos a vivir en grupos, las mujeres permanecían en el grupo porque estaban los chilpayates, ¿no? Estaban embarazadas o cuidando a los chiquitines y no podían salir a cazar. Entonces los que cazábamos éramos los caballeros, ¿verdad? Pero era un papel doble porque tenemos que salir a traer la comidita a la presa, lo que íbamos a cazar, desde un conejito hasta un mamut, pero simultáneamente teníamos que estar muy abusados para que no nos comiera el tigre de dientes de sable. Entonces éramos potencialmente presas, aunque salíamos a cazar. Entonces siempre los cinco sentidos están hacia afuera, estar pendiente, ¿no? Y así ha sido. Pero ahora que ya el mamut te lo venden empaquetado en el supermercado, ¿verdad? Y que en la cocina tienes la tundra, tienes el Polo Norte, tienes volcanes domesticados y lagos con agua calientita ahí, ríos en tu fregadero, bueno, ahora tienes más tiempo y ahora sí puedes tener la capacidad de tomar conciencia de ti y darte cuenta, ¿no? ¿De qué te vas a dar cuenta? De lo que hay en ti. Es como si tú te espiaras a ti mismo, como si te asomaras a ver, cuando te asomas a ver qué anda haciendo el otro, ¿no? Así como, ¿qué estará haciendo? A ver, déjame asomar. Bueno, asómate a ver qué estás haciendo tú y te vas a dar cuenta y vas a decir, ya me caché. Esto es importantísimo. Decir, ya me caché con tal pensamiento, ya me caché con tal actitud, con tal emoción, con tal expresión, con tal acción. Y entonces esto me va a permitir a mí tomar conciencia. Ojo, tomar conciencia no es la solución, es el inicio de la solución, porque va a implicar reconocer que tengo alguna cosita ahí, alguna lindura por conquistar dentro de mí. Bueno, esta autoobservación nos va a llevar a una interesante conclusión. Dice, la autoobservación es la observación con atención sostenida que parte de mí y el destino soy yo mismo. O sea, yo soy el que observa y yo soy el observado. ¿Se dan cuenta? Ambos contenidos están en mi propia persona. Yo que observo, pero ahora ya no observo a alguien, ¿no? Ahorita lo estoy observando a ustedes aquí a través de la cuadrícula de Zoom. Observo al hermanito Marcelino que está con mucha atención y seguramente él me observa a mí y simultáneamente observa lo que estoy poniendo por acá. Es decir, observamos hacia afuera. Esto es muy común, pero ahora tú obsérvate hacia ti, ¿ok? Es una atención dividida, estás tomando conciencia. Pero subrayo
el yo observante y el observado están contenidos en la misma persona que soy yo, y en caso de decirlo tú en primera persona, pues eres tú. Este diagrama que está abriéndose viene en el libro que se llama Psicología y la posible evolución del hombre, del señor Peter Damenus Pesky, del sistema de cuarto camino. Esta bibliografía es importante porque esta lámina no es de mi invención, pero me basé en ella para la lámina que sigue, que sí es de mi invención, pero estoy basado en esta. Aquí dicen la cintilla de reacción inconsciente dirigida por los paradigmas, o sea, tu inconsciente tiene tres grandes rubros, tres grandes departamentos. El inconsciente implicaría, número uno, paradigmas, que es lo que a ti te enseñaron, lo que te modelaron. Un paradigma es un patrón de conducta, pero que generalmente es inconsciente. De ahí aquella expresión bíblica que dice que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. O sea, esta cuestión del paradigma con su ceguera de paradigma es que no me puedo ver yo la programación que tengo, es bien difícil. Y la idea justamente de un proceso de terapia es que nuestro paciente tenga la capacidad de tomar conciencia que tiene creencias limitantes, empobrecedoras, muy feas, muy limitantes, muy terribles, pero que las da por sentadas porque se las modelaron sus papás, se las modeló su religión, se las modeló la música que escucha, se las modeló las películas que ve, todo el ambiente te va modelando, ¿de acuerdo? Y te introyectan un paradigma que tú no sabes que lo tienes, pero el paradigma produce una expectativa, y cuando la expectativa se cumple, tú estás contento, pero cuando la expectativa no se cumple, es cuando te sientes mal. Pues entonces te sientes mal porque tienes expectativas producto de los paradigmas que tienes, que son producto de los modelajes que te hicieron. Bueno, creo que ya los enredé un poco, ¿no? Porque no está en ese diagrama esto, pero es importante comprenderlo, que en esta reacción del inconsciente es automática, es mecánica, ¿no? Entonces te das cuenta que la mecanicidad es, desde mi punto de vista, uno de los principales obstáculos, si no el que más, para que tengas contacto directo con tu ajustador del pensamiento. ¿Va? Porque si de casualidad te tocó ser católico como a mí, pues hasta donde tengo recuerdo me dijeron que tenía que ir a confesarme y realizar todo un proceso de ritual, ir a la misa, y que hay un señor, el sacerdote, que es así como la interfaz entre Dios y tú, que te va a dar una oblea, y que en esa oblea está contenido el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo decía, esto me suena a canibalismo, ¿no? Pero no, tú no puedes expresar nada porque si no, te excomulgan, te dan de cocos y te amenazan que te va a llevar el mero chamuco, ¿no? Entonces, bueno, te tiene así como medio aterrorizado, medio espantado. Y ni siquiera puedes pensar con claridad por el miedo que te introyectan. Bueno, eso era antes, ahora ya no. Entonces, esta reacción inconsciente mecánica es un proceso que tenemos por lo que nos han introyectado. Segundo, el psicotipo. Uno son los paradigmas o creencias. Segundo es el psicotipo, que son características genéticas específicas que tú heredaste del lado de tu mami y del lado de tu papá, y de abuelos maternos y de abuelos paternos, bisabuelos y así, a través incluso de genética recesiva. Entonces el psicotipo, tú no lo aprendiste, no es algo que te introyectaron, es una herencia genética sí o sí. Y hay 7 psicotipos básicos que tienen que ver con el desarrollo del sistema endocrino, de puntos de gravedad y cosas, en fin, que sirve una maravillosa figura que se llama enneagrama. Así es que, pero también es parte del tema, pero es demasiado extenso para poder abrirlo aquí en este momento. Y la parte más oscura es la tercera, que es el animal oportunista, porque implica justamente, según la etología es la psicología animal. Y hay varios autores, Desmond Morris, Mauricio Metterlitz, Conrad Lorenz, ellos son muy famosos, los pueden encontrar en Google y todos los demás también, que nos ponen a los seres humanos en la canasta de los animales oportunistas. ¿Cómo? No, yo no soy animal, mucho menos oportunista. No, bueno, qué bueno que tú ya no lo eres. Pero ¿cuántas historias no sabemos que a mí me ha tocado vivir? Que vas al cajero a sacar tu dinerito que te ganaste con mucho esfuerzo y te das la vuelta y te están apuntando con un tremendo pistolón, ¿verdad? Y te están asaltando y te van a quitar en 15 segundos lo que tú te tardaste 15 días en juntar. Ese es un animal oportunista y es un ser humano como tú. Pero ese está dominado en la mecanicidad por la parte más oscura, pero con inteligencia. Entonces, este animal oportunista puede secuestrar literalmente a las partes intelectuales para crear estrategias inteligentes para que tenga la autosatisfacción este animal. ¿Okay? Entonces, algo bastante terrible. Entonces, este ser humano en mecanicidad somos tú y yo en automático.
Y justamente tenemos que aprender a escapar. Desafortunadamente, Uspensky lo dejó hasta aquí. Y yo dije, no, esto tiene que continuar, ¿no? Y te dicen, nada más obsérvalo, pero espérame, es que el problema de la observación es que sí te das cuenta, pero te puede llevar al cinismo. En México hay una frase muy singular eh, que se la atañe generalmente a las personas que son adictas al alcohol y que se emborrachan, pues, y que te dicen ya en la fiesta que lo invitaste, hizo un estropello terrible en la fiesta tuya que hiciste y lo invitaste a ese individuo, y te dice, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas, no? Híjole, recorcholi. O sea, sí se da cuenta que es un borracho y se da cuenta que es un estropicio, pero te hace a ti responsable por haberlo invitado a conciencia y sabiendas que él era un borracho, ¿no? Entonces, la autoobservación te puede llevar a ese nivel de darte cuenta, pero desafortunadamente va a depender de ti si tú quieres salir de esa mecanicidad, de esta reactividad inconsciente. Para mí, este es el enemigo público número uno que está dentro de mí y que tiene que ver con mi herencia genética, que tiene que ver con mis paradigmas, pero básicamente con el proceso de evolución personal que tengo, porque a un animal que no razona simplemente está diseñado para sobrevivir. Punto. Pero ahora nosotros somos, entre comillas, y con todo respeto, hermanitos y hermanitas, somos superanimales. ¿Y por qué super? Porque tenemos justamente esa capacidad de comprensión. Y porque tenemos ahora, en base a que el hardware, la parte física, tiene la capacidad de recibir un software, que es la parte más importante. Entonces, la parte más alta de tu superconsciente o supraconsciente, cualitativo o cuantitativamente, como tú lo quieras llamar, está la presencia justamente de Dios en tu mente. Insisto, página 1176, documento 107, que además el libro Urantia está lleno de citas por todos lados, de que Dios está en ti, Dios está en ti, y no pierden la oportunidad de decir, Dios está en ti, ¿no? Bueno, sí está en mí, ok, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, tienes que aprender a seguir la línea de voluntad que tiene Dios para ti, seguir su voluntad de Dios, que puedas decir una palabra, Señor, mi Dios querido, mi Dios adorado, mi voluntad es que se haga tu voluntad. Eso significa la dulce aceptación de lo que realmente yo no puedo cambiar, pero porque soy y tomo conciencia que yo soy como ser humano un miope espacio-temporal. Solamente veo un pequeñito espacio-tiempo, aquí en el aquí y ahora, que es en cuanto a tiempo, un pequeñísimo lugar aquí en Urantia, chiquitito. O sea, soy un super miope. No importa, bueno, yo ya no veo bien, por eso uso estos lentecitos, pero no me refiero a la visión óptica que puede ser 20/20. Me refiero a que eres miope espaciotemporalmente porque no puedes ver lo que viene más adelante. Pero el libro Urantia te lo dice y entonces rompes esa miopía y puedes vivir una vida preciosísima aquí ahora en base a que sabes ahora. Sabes, no crees, tienes la certeza porque tienes la fe viva que tienes la posibilidad de fusionarte, crear tu alma, fusionarte con tu ajustador, llegar al paraíso, ser un finalista de esta etapa y como diría Buzz Lightyear, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Entonces, maravilloso esto, pero tengo que salir de esa mecanicidad. Y todo este es un preámbulo para la lámina que viene, que sí es de mi invención y que seguramente tiene muchísimos errores, pero creo que contiene algún acierto. Viene de ahí. Aquí está. Es muy extensa. Quiero leer la parte de la cintilla blanca, donde dice, es mi voluntad, mi Padre Celestial, que se haga tu voluntad, de lo que acabamos de hablar. Dice una respuesta consciente y virtuosa, co-creando mi alma en impecable plenitud. La respuesta consciente y virtuosa es contraria a la que está acá. Esa es la respuesta mecánica. En esta respuesta no te esfuerzas, esta sale solita, ¿no? Entonces aquí hay molestia, enojo, furia, que puede llevar a la violencia. Aquí están los 7 pecados capitales que se manejan en el catolicismo, aquí están puestos, ¿no? Ahí diseminados. Por ahí dice el yo del amor, porque este yo del amor a veces toma el mando cuando la persona que hace algo cumple la expectativa que tú tienes, una expectativa que creó tu introyecto o tu paradigma, el cual no elegiste y te pusieron ahí. Entonces, a veces eres una persona amorosa, a veces te conectas con el ajustador, pero rápidamente te desconectas, entras en enojo, vas a furia, violencia y puedes hacer cosas terriblitas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te deprimes? Bueno, cuando te deprimes, pues es que justamente entró un yo de depresión porque tu expectativa, insisto, no se vio satisfecha
Tu centro emocional se perfora, pierdes energía y entras en depresión. ¿Ok? Entonces, cuando tú te alineas al nivel de la respuesta consciente, correcta, dirigida por Dios, entonces tú vas a poder instaurar el yo correcto según tú lo estés viviendo en ese momento, ¿no? Por eso dice respuesta consciente y virtuosa, y como efecto inmediato vas a co-crear tu alma. Lo pongo en primera persona, co-creando mi alma en impecable plenitud. Justamente esta impecable plenitud, cuando digo impecable, está integrando verdad, belleza y bondad en una sola palabra. Esto es una aportación mía, puede ser correcto o no, pero yo siento que está condensando una sola palabra, algo muy importante, es impecable, impoluto, correcto, limpio, nítido, dirigido por tu ajustador del pensamiento aquí entre nosotros, los hermanitos y hermanitas urantianos. Luego dice congruencia espiritual, lo que pienso, lo que siento, mi actitud, mis palabras, subrayo mis acciones, ahora soy confiable. Tú te vuelves sumamente confiable y no hablaría tanto de una confiabilidad humana, sino que te vuelves espacialmente confiable a las entidades superiores porque hay congruencia, una congruencia espiritual entre lo que tú piensas, porque ahora te alineas a la voluntad de tu ajustador del pensamiento, que te lleva a emociones y actitudes sumamente positivas que te llenan de poder y además eso te da salud, eso te sana, entre otras cosas, ¿no? Y vas a expresarte de la forma como tú piensas y como tú sientes y en la actitud que tú tienes. Y lo más importante, las acciones, lo que haces, ¿no? Cuando hecho está. Dicho está, no es, porque en dicho en la palabra, si hay poder, si hay potencia, pero recórcheles, ¿cuántas veces no hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos, ¿no? Y qué bueno que no las hicimos, ¿no? O al menos en primera persona, yo he dicho cosas terribles de las que no me enorgullezco, pero qué bueno que no las llevé a cabo, ¿no? Qué bueno que no las llevé a cabo. Entonces, por eso subrayo que lo importante no es tanto lo que dices, porque puedes amenazar en mecanicidad, en el automático. Cuando estás acá en mecanicidad, y está un yo de enojo que evoluciona al de furia y se va de la violencia, y en lugar de golpear nada más gritas, sí, si es un acto de agresión, pues la persona está físicamente completa, ¿no? A lo mejor emocionalmente ya tiene ahí algún daño, pero es resarcible. No lo mandas a terapia y lo ponemos resarcible. Pero si tú a esa persona en furia y entras a la violencia física, lo apuñalas, lo matas, te llevan a la cárcel. Entonces, que lo insultes es malo, es terrible, pero que tú llegues a la violencia en las acciones es lo más terrible que puede haber. Ese es desde mi punto de vista. Desde el punto de vista legal, yo he platicado con varios abogados y me dicen que incluso las palabras hay ocasiones en que no tienen peso. Si no hay la corroboración de una acción, es amenaza, y que no haya testigos y que no haya esto y lo otro, pasa así como desapercibida, ¿no? Entonces, por eso pongo la acción como lo hace importante. Y Jesús el Cristo, Michael, en su séptimo otorgamiento aquí en Durantia, fue Dios de la acción. Él vino a hacer acciones. Era un hacedor de acciones, no se quedaba en palabras. ¿Y qué pasa ahora con todas esas congregaciones, religiones que se la pasan? Híjoles, que hay personas muriendo de hambre en África. Vamos a orar por ellos. Espérame, no necesitan tu oración, necesitan tu acción terrestre. Ok, no es que esté mal la oración y la adoración, pero te tiene que llevar a la acción. Hace ratito estaba una de las láminas, ¿no? Al servicio amante. Y esa es una acción que es importantísima. Por eso dice, ahora soy confiable. Finalmente, dice, mi pensamiento ahora consciente es dirigido en constante autoobservación de lo que vimos, autoobservación me doy cuenta, por mi ajustador del pensamiento. Repito, mi pensamiento, que es el origen, ahora consciente, es dirigido en constante autoobservación. Yo estoy autosensando, me doy cuenta que venga dirigido por mi ajustador del pensamiento. Van a decir, bueno, ¿y cómo sabemos? Voy para allá, voy para allá. Es la rectoría del espíritu a través de mi voluntad y mi mente sobre la materia y la energía, hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, paso a la parte de arriba. Está numerado del 1 al 10, lo que yo llamo aquí el ciclo de las virtudes, e inicia por el 1 que implica la verdad, ¿no? Al centro dice ajustador, que es Dios en mi mente, ajustador del pensamiento, tuve que ser breve en palabras, está escrito en toda la charla, que el ajustador del pensamiento, el monitor misterioso, como le quieran llamar, es un fragmento no diluido, que es Dios en mi mente, que yo pongo al mando y que por lo tanto espiritualiza mi pensamiento.
O sea, esta parte muy simbólica, muy hermosa, esta anécdota, vamos a llamarla anécdota, es una metáfora más bien, donde simulan que tu mente es un buque, ¿no? Y que tú eres el capitán y que tu ajustador del pensamiento es tu piloto que te puede llevar a esas aguas de paz y eternidad. Y justamente es eso. O sea, tú tienes que tomar la decisión de que tu ajustador sea el que te guíe. Entonces tiene que haber mansedumbre, pero para esto tuviste que haber dominado al animalito. Bueno, al menos hablo del mío, ¿ok? Con todo respeto, a mi animalito. Este animalito tiene que estar suspedito y obediente al ajustador del pensamiento porque es a quien le di la rienda, porque es el piloto que me va a llevar al paraíso y a la vida eterna. Entonces, me puedo manejar en la verdad, porque la verdad, como sabemos, usará libre, la verdad nos va a quitar de muchos fanatismos, la verdad nos va a esclarecer, nos va a permitir comprender muchísimas cosas, y cuando tú comprendes, Anthony de Mello tiene una frase preciosa que dice que la persona que comprende todo perdona todo porque no tiene nada que perdonar. Repito, la persona que comprende a través de la verdad todo, perdona todo porque realmente no tiene nada que perdonar. Entonces, esta verdad te tiene que llevar a una capacidad de comprensión gigantesca y enorme, y es así. Pasas a la cuestión de la belleza, ¿no? Y esta cuestión de la belleza tiene que ver con una aplicación de percepción, que podríamos hablar del arte, pero el arte tendería a ser subjetivo. En esta belleza yo más bien veo la aplicación de la disciplina para que haya ese orden, y en ese orden es cuando puede haber esa belleza, ¿no? A final de cuentas, la belleza está en los ojos de quien la ve. La belleza definitivamente está en los ojos de quien la ve, pero tiene que haber ese orden. Y justamente este universo espaciotemporal que tenemos tiende al orden, que sabemos que allá en Abona, que es un mundo perfecto, con gente perfecta, personas perfectas, pues ahí no hay evolución. Pero aquí sí podemos evolucionar con ese modelo de allá, y que en algún momento podamos ser tan bellos como son allá. Bueno, la bondad, que es importantísima, porque tanto la verdad como la belleza pueden ser impersonales, pero la bondad es solamente el ejercicio de la personalidad dirigida por tu ajustador del pensamiento, ese magnífico fruto que tiene que otorgar tu ajustador. Pasas al punto 4, el autodominio. Hablando con varios hermanitos de aquí presentes, llegamos a la conclusión de la importancia que es el autodominio. Entonces, verdad, belleza y bondad tienen que otorgar un fruto que tiene que ser autodominio, de acuerdo al autocontrol, de no permitir que sea la bestiecita en la que vamos viajando. Insisto, con todo respeto los digo, no quiero ofender a nadie, porque ya me han dicho, oye, yo no soy ninguna bestia, no, no, me curo un salvo, no, no, no. Hablo bioquímicamente y citaría a Desmond Morris, Conrad Lorenz y todos ellos, a los libros que tienen, para que vean por qué ellos dicen que los seres humanos somos bestiecitas, ¿no? Y desde el punto de vista genético somos 98% idénticos a un chango. Bueno, no lo digo yo, son los genetistas. Entonces, este autodominio implica que pueda domar esta bestia que busca autoplacer en forma mecánica y automática. Tiene que estar domado, sí o sí. De lo contrario, no hay evolución. ¿Ok? Esto te va a llevar a la gratitud. Bueno, esto de la gratitud es por eso que yo le doy siempre un abrazo virtual al hermanito Marcelino, porque en su oración él subraya la gratitud. Tengo por ahí un par de oraciones que he venido diseñando donde me cuido mucho de no pedir, de no pedirle a Dios. Yo ya no le pido a Dios. Yo le agradezco a Dios, porque si yo pido, como soy espaciotemporal y miope, puedo pedir cosas que no son las correctas. Entonces, más bien es mi Señor. Lo que tú me mandes es correcto. Es bienvenido, es correcto. Oye, que no me gusta, bueno, pues igual no me gusta, pero es correcto porque está sucediendo, está pasando. Y trae una lección esa experiencia, sea la que sea. Y esto en el proceso de tanatología transpersonal me funciona de una manera preciosísima, la gratitud. Una vez que vibraste de gratitud, una vez que la energía de la gratitud está en ti, ahora sí, llegas al punto 6, que implica el amor. El amor nos dice en el libro Urantia que es el deseo de hacer el bien. Yo le añadí un par de cosas de la psicología transpersonal que implicaría que el amor es el deseo y la ejecución de hacer el bien a los demás, a tu prójimo, de la manera correcta y en el tiempo oportuno. Repito, el amor que viene de Dios, del Padre Universal, es un circuito que pasa a través de ti cuando tienes el deseo de hacer el bien a los demás, pero yo le añado de la manera correcta y en el tiempo oportuno, que implicaría la presencia de la sabiduría. Al final de cuentas, después de ese gran acto de amor, quedas de una manera
tan elevado en cuanto a frecuencia vibratoria que entras a la adoración. Inmediatamente entras justamente con los espíritus ayudantes de la adoración y por lo tanto el que sigue es la sabiduría. Y en esa sabiduría vas a poder aprender las lecciones a través de la sabiduría y en forma coloquial la sabiduría la podemos definir como la capacidad de no tropezarme dos veces con la misma piedra. Es decir, puedo ir al pasado para aprender de esa experiencia y no repetirla hoy otra vez. Entonces, esa sabiduría va a implicar un fruto de todo lo que he vivido. Esto es bien importante, llegar a esa parte de sabiduría. Finalmente, misericordia y justicia van juntas. Esta frase, preciosísima frase, libro Urantia, no recuerdo el documento, pero que dice, la justicia suprema no actuará mientras la misericordia divina tenga algo que rescatar. Repito, la justicia suprema, que es espacio-temporal, no actuará mientras la misericordia divina tenga algo que rescatar. Y en los primeros documentos nos hablan de que la misericordia divina no es otra cosa que la justicia atemperada por la perfección de la deidad triuna. Así que, bueno, justamente en este pequeño, uh, este pequeño diagrama, ¿verdad? Que pone muchos errores, insisto, se puede reducir de una manera un poco más artística a esto que llamo yo el ave. Dice, me alimento, yo vivo, yo estoy, ¿no? Y conseguir esta figurita en internet de una persona que está tomando el sol, son las mismas virtudes que están en el diagrama anterior, pero en los talleres que yo otorgo en forma personal, presencial, hay ejercicios motrices, físicos, energéticos, que se llevan a cabo, porque no solamente somos mente, está este cuerpo, entonces cuerpo, mente y espíritu, y entonces el espíritu debe dirigir la mente y la mente tiene que dirigir tu cuerpo, y cuando tú haces esta parte triuna de cuerpo, mente y espíritu en forma unificada, dirigida por tu ajustador del pensamiento, estás llevando a cabo la función en tres mentes, ¿no? Y evidentemente con una mente emocional pletórica de energía y de emoción. Son ejercicios que, bueno, en algún día podemos reunirnos y se los podré mostrar en forma fisiológica, que tiene que ver con la respiración y varias cosas más, cómo se pueden llevar a cabo en mi proyecto personal, energético, liberador de energía y otorgador de realmente de mayor salud en muchísimos sentidos. Pues con esto termino, miren, le atiné, ¿eh? Tengo 6:18, quedamos que eran a 6:20. Entonces, con esto termino mi hora de presentación y quisiera abrir entonces el micrófono, dejo de compartir para que podamos, bueno, aquí ya está otra lámina, pero esto ya nos da tiempo. Prefiero abrir para el micrófono, así es que quedo a la disposición y la crítica constructiva, hermanitos. Aquí estoy. Gracias por su atención. Bueno, Ricardo, antes de empezar a preguntarte y a crítica, que aquí no vamos a crítica, vamos a la gratitud, lo que nos acaba nuevamente de reiterar. Entonces, en nombre de todo el equipo y en nombre de todos los acá presentes, eh, agradecerte por esta ponencia de verdad que para nosotros es curiosa. No habíamos tenido quien nos la hiciera de esta forma y maravillosa, Muchas gracias. maravillosa. Quedas invitado, por favor, me vas preparando otra pronto, te estaré Ok, contactando. gracias. Bueno, dijiste algo que ya le voy a dar también el paso a Esther, que entre uno y Dios no hay puentes, no hay sacerdotes, no hay lazos, no hay nada. Es vía directa al Padre. Muy interesante también. Y si me quedo aquí, me quedo hablando toda la noche. Entonces, sigamos con Esther. Niña bonita, adelante. Estás muy... Hola, hola, buenas noches. Hola, Esther, buenas noches. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Excelente presentación, muy buena. Gracias. Me gustó mucho porque pues soy una amante de esos temas que mencionas, del tema de la autoconocimiento, de la autoobservación, Observas. es lo que mencionabas. Hablabas, digamos, estado zombie, que vamos por ahí, por la vida, pues como en modo automático. Y hablabas ahí
diapositiva que presentaste, dame un segundo y yo la tengo por acá. Qué pena. Hablabas de reacción inconsciente dirigida por paradigmas, psicotipo y animal oportunista. Es correcto, sí. Y, y en este tema de ese mecanicismo y de ese inconsciente, yo tengo entendido que nosotros actuamos por el tema de las creencias que tenemos instaladas ahí en ese inconsciente, ¿no? Que esas creencias se instalan por el tema de la misma experiencia, Ok, ¿sí? continúa así. Por la repetición, por nosotros traemos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok. Entonces, digamos que cuando ya presentas el otro tema de ser observador, no es suficiente observarnos. Yo pienso que detrás de esa observación tiene que haber una intención y un deseo absolutamente claro de hacer movimientos y hacer cambios de esas creencias que están instaladas en el inconsciente. Entonces, conozco muchas personas que incluso conociendo el libro de Urantia y conociendo ese poder que tenemos dentro de nosotros, me refiero al ajustador del pensamiento, seguimos cayendo reiteradamente en las mismas pensadores también. Somos reincidentes, ¿sí? Somos reincidentes. Entonces, ¿cómo puedes, o de acuerdo con tu experiencia y de acuerdo con lo que has trabajado, qué nos puedes decir respecto a eh, llegar, digamos, a una por una de esas creencias que de una u otra manera nos están llevando a ser reincidentes en ese mecanicismo, ¿no? No sé si de pronto tengas algo para comentarnos respecto a eso. Sí, cómo no. O sea, la autoobservación lo único que garantiza es que te vas a dar cuenta. Pero que te des cuenta, como decía hace un momento, te puede llevar, no que seas tú, Esther, pero te puede llevar a ti o a cualquier gente, a mí, a quien sea, al cinismo, de decir, sí, ya me di cuenta que tengo esto, pero así soy y qué, ¿no? Entonces tiene que haber como un deseo de evolución que justamente, que el libro Urantiano lo maneja muy nítido, reiteradamente, en forma constante, de que tienes la oportunidad de crear tu alma, fusionarte con tu ajustador y llegar al paraíso. Eso desde mi punto de vista tiene que ser, o al menos es para mí, un gigantesco estímulo positivo para romper esa mecanicidad, ¿no? Entonces, lo que mencionabas, esa capacidad de darme cuenta, primero me tengo que dar cuenta, ¿no? O sea, tengo mucha basura dentro de mí y esa basura la tengo que sacar, ¿de acuerdo? Y la voy a sacar como autoobservándome, dándome cuenta que está ahí, porque si no me doy cuenta, pues no sé que está ahí. Y sin embargo, entonces vuelvo reiteradamente, porque ese inconsciente son las tres cosas, Esther. O sea, sí son los paradigmas, pero también tu herencia genética específica te puede llover sobre mojado, ¿no? O sea, si a ti te modelaron la violencia para solucionar algo y traes una tipología hiperadrenalínica que significaría que generas más adrenalina que el común denominador, vas a tender a ser más violenta por genética, pero está unada a tu modelaje que te hicieron, ¿de acuerdo? Y si vamos a un animal oportunista que es violento, bueno, pues sale terrible el asunto. Entonces, ahí sí es el inconsciente lo que te está influenciando, pero en el superconsciente o supraconsciente, según lo quieras poner, está tu ajustador del pensamiento que es Dios en tu mente. Y realmente no hay más que lo que nos han introyectado en el inconsciente como freno para llegar hacia allá, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que detectar y aprender a sortear. Ese sería mi comentario, Esther. Gracias. Ricardo, al nosotros estarnos autoobservando para podernos corregir, porque a eso es que nos lleva, lo que entiendo, es lo que nos lleva a la autoobservación, ¿sí? Corregir y siempre acordarnos, siempre tener presente que tenemos nuestro ajustador de pensamiento con nosotros y todo lo que hagamos lo estamos haciendo en, en unión hacia Él, pero nosotros somos los que estamos tomando la decisión de qué
hacemos, cómo actuamos, qué acciones tenemos, ¿verdad? Ya sea por los paradigmas, ya sea por esa herencia energética, ya sea por esa herencia que tú mismo dices, esa información que traemos en ese ADN. Entonces, no, digo yo, al estarnos autoobservando todo el tiempo para poder corregir y llevar todo esto, trascenderlo y elevarlo, no nos estamos juzgando todo el tiempo también y nos hacemos daño. Pero ¿por qué te tendría que hacer daño un juicio, Angelita linda? Pregunto al estarme juzgando, esto no lo debía haber hecho, no debía haber hecho, no debía haber hecho, debía haber hecho esto, debía haber hecho lo contrario. No es un juicio, cada minuto es un juicio hacia mí. Bueno, también está la opción de que no lo hagas y actuar en mecanicidad. El juicio es algo como muy automático, ¿no? Y la reacción es automática a ese juicio. O sea, hace calor, bueno, te pones ropa ligera, hace frío, te pones ropa un poco más abrigadora. Tienes sed, pues tomas agüita, ¿no? Y así. Es decir, estamos constantemente censando y enjuiciando y tenemos reacciones de supervivencia desde el punto de vista corporal, pero eh, uno puede decir es que es muy desgastante, pero si tú estás alineado a tu ajustador del pensamiento, te vas a dar cuenta que ese proceso de autoconciencia, que no autojuicio, más bien autoconciencia, te va a dar muchas palmaditas, ¿no? Te vas a decir solito, ay, vas bien. O sea, hiciste un acto de bondad, bien por mí, ¿no? Un pedacito más de estambre para que mi ajustador del pensamiento pueda cristalizar mi eternización, ¿no? Y de esa manera, si yo le voy a gritar a mi hijo, a mi esposa, a mi amigo, lo voy a criticar, voy a ser aplastante, me detengo así como que estoy a punto de hacer. ¿Qué yo mío está al mando? ¿Es un yo en mecanicidad, negativo y oscuro, o es un yo de los virtuosos? Que bueno, no están todos en esos 10, pero algunos. Entonces, permitir que si yo virtuoso tome el mando. Entonces entro a una escala de proceso virtuoso. Y esta parte virtuosa toma automáticamente el mando y se sigue uno atrás de otro. Y es una cadena virtuosa que vengo haciendo. Y no es que se vuelva costumbre, porque el animal oportunista, mientras viajemos en él, se va a estar manifestando, ¿eh? ¿Qué te parece, Angelita? Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias, me quedó muy claro. Volvemos a darle la palabra a Esther y seguimos luego con Marcelino. Sí, es que respecto a la pregunta que hacías, Angelita, el tema del autoobservarnos, yo lo asocio más con ser, eh, sí, eso mismo, estar observando nuestros pensamientos, no tanto nuestras acciones, sino el pensamiento y la emoción que está generando ese pensamiento, porque tenemos el poder de decidir si queremos seguir sintiendo lo que estamos sintiendo y y ese sentir está muy asociado con ese pensamiento que te está generando esa emoción. Entonces, yo soy hace un tiempo desde que leí El poder de la hora de Eckhart Tolle, yo soy una súper observadora de mis pensamientos precisamente porque hay pensamientos que nos van y que son una cadena, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, es una bola de nieve. Y en la programación neurolingüística yo aprendí que un pensamiento solo necesita 67 segundos para ser un pensamiento predominante. Entonces, si tú logras romper el esquema o romper la cadena antes de esos 67 segundos y cambiar o reemplazar ese pensamiento que te está generando una emoción malsana, por un pensamiento que te está potencializando o que te reencuadra la emoción, muy seguramente ya tú vas a salir de esa emoción que te está generando esos procesos, como dice Ricardo, que no son tan sanos y te reencuadras y pasas a la otra escala, ¿no? A los que son virtuosos. Entonces, para eso nos sirve observarnos, pero sí hay que hacer un esfuerzo. No es tan sencillo como decir, ay, ajustador, ayúdame, porque pues siempre está predominando esa herencia animal que traemos, todas esas creencias que tenemos instaladas, todo eso. Y sí hay que hacer un esfuerzo bastante importante para nosotros mantenernos en una emoción o en esa escala virtuosa, como dice Ricardo.
Mil Es gracias, correcto, Esther. Estercita, lo que estás diciendo, absolutamente cierto. Si no hay esfuerzo, no hay progreso, porque fíjate que el cerebro evolutivo, es el centro instintivo, lleva evolucionando millones de años en la supervivencia y de pronto, ¿qué les gusta? Según el libro Urantia, nos manejan más o menos 1 millón de años, que somos Homo sapiens sapiens desde Andón y Fonta, ¿ok? Entonces, tenemos una herencia, insisto, con todo respeto, animalesca, tremendamente grande en comparación con la parte Homo sapiens sapiens. Entonces tiene que haber un esfuerzo. A lo mejor dentro de hartos millones de años en el futuro no nos tengamos que esforzar tanto, pero ahorita sí. Entonces el esfuerzo tiene que venir de la mano siempre. Tienes mucha razón en lo que dices. Y me gustó mucho lo que dijiste, porque poquísima gente, te pongo mucha atención, les pongo mucha atención. Acabas de decir cómo el pensamiento genera una emoción y exactamente es así, ¿no? El poder cambiar, evolucionar, autogobernar, ¿sí? Autodisciplinarse, se inicia con el pensamiento y del pensamiento viene en cascada lo demás. Por eso es ajustador del pensamiento y no ajustador de emociones, porque las emociones te corresponden a ti. Como perfectamente dices, esforzarme en ese espacio de segundos. Pero no tienes que llegar a los 60 y tantos, ¿eh? No tienes que llegar hasta allá. Así como casi inmediato puedes cortarlo, porque existe esa capacidad. Claro, con el tiempo tienes más maestría y ya no dejas que se instauren con facilidad, pero van a estar como ratoncillos ahí haciendo la tita, ¿no? De Gracias por su acuerdo. participación, gracias. Nos asedian. De Nos acuerdo. asedian, es correcto, ahí De están. acuerdo. Son los yoes. Sí. Gracias. Excelente, excelente. Marcelino, Gracias, Angelita. Hermanito Ricardo, excelente tu Gracias. reflexión. Felicitaciones, hermano. Y es muy interesante que nos haya compartido por lo menos esta forma de tu experiencia personal que con seguridad nos va a servir a cada uno de acuerdo a nuestras posibilidades. Así es que, bueno, muy interesante, Ricardo, muy interesante. Claro, la autoobservación no aparece en los reveladores, pues no es muy frecuente, pero hay un pequeño párrafo acá referente a esa parte, que es el documento 100 que habla del crecimiento religioso. Y en ese documento, en la sección 1 página 1095, dice, la parte final del párrafo, dice, el crecimiento religioso también está predicado en el descubrimiento del yo, acompañado por la autocrítica, que es lo que tiene que ver con la observación de sí mismo. Dice, acompañado por la autocrítica, que es la conciencia, porque la conciencia es en realidad la crítica del yo mediante sus propios hábitos de valor, Es correcto. ideales personales, es decir, que la autoobservación debe estar de alguna manera identificada con la autocrítica para poder corregirse o cooperar con la corrección y producir ese crecimiento religioso que tiene que ver con crecimiento espiritual, por supuesto, ¿no? Referente a lo que usted comenta, estimado Ricardo, de esa naturaleza animal, no debe sentirse en lo más mínimo incómodo de la bestia, porque realmente es así, dice en el documento 34 de la sección 6 que aparece aquí en la página 381. En todo mortal existe una naturaleza dual, la herencia de tendencias animales, ahí está lo que llaman en el Apocalipsis las marcas de la bestia, y el impulso elevado de dotación espiritual, que es ese fragmento divino, ¿no? Durante la corta vida que vosotros vivís ignorante, estos dos impulsos diversos y opuestos difícilmente pueden reconciliarse plenamente. No pueden ser armonizados ni unificados, pero a lo largo de vuestra vida el espíritu combinado, el espíritu combinado significa el ajustador con la ayuda del espíritu del hijo y la ayuda del espíritu materno. No cesa jamás de ministrar o trabajar para ayudaros a someter cada vez más la carne a la guía del espíritu. Aunque debes vivir toda tu vida material y aunque no puedes escapar al cuerpo y a sus necesidades, no obstante, en propósito e ideas, tú estás cada vez más imbuida de poder para someter la naturaleza animal a la supremacía del espíritu. En verdad existe dentro de ti
una conspiración de fuerzas espirituales, una confederación de poderes divinos cuyo propósito exclusivo consiste en liberarte finalmente de la esclavitud material e impedimentos finitos. Esta es una de las citas más interesantes de ese trabajo que debemos hacer cuando estamos conscientes de nuestras debilidades y cuando tratamos de cooperar con nuestro divino ajustador y su equipo maravilloso celeste. Y algo que debemos tener en cuenta una vez que tenemos esta conciencia que de alguna manera debe despertar en nosotros es esa parte de los venenos que pudieran haber en nuestro cuerpo y los venenos que pudieran haber en nuestra mente. Para eso en el documento 110 de la sección 2, perdón, de la sección 1, que aparece en la página 1204, dice: el ajustador permanece con vosotros en todo desastre y a través de toda enfermedad que no destruya totalmente la mentalidad. Pero cuán cruel es manchar y de alguna otra manera corromper deliberadamente o a propósito el cuerpo físico que debe servir como tabernáculo o casa terrestre de este don maravilloso de Dios. Todo veneno físico atrasa considerablemente los esfuerzos del ajustador por exaltar a la mente material. O sea, la mente material se identifica con el cuerpo y todo veneno físico impide, obstaculiza al ajustador elevar a la mente a los niveles que debería elevarse. Sigo leyendo. Mientras que los venenos mentales del temor, la ira, la envidia, los celos, las sospechas y la intolerancia, del mismo modo interfieren terriblemente con el progreso espiritual del alma evolutiva. No olvidemos que la mente que coopera es la madre del alma, y si la madre del alma está contaminada, al ajustador le cuesta trabajo elevar el alma, y más bien puede ser retrocedida producto de estos venenos mentales que parte de ellos menciona acá. Y finalmente quería comentarle, hermanito, que mencionaste en la charla algo interesantísimo que es las muchas moradas. Yo generalmente utilizo esa parte de la última cena que dijo Jesús, de las muchas moradas en la casa del Padre, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1, 2, 3. Y cuando me encuentro con bíblicos, para mí ha sido muy favorable hacerles leer esos 3 versículos de las muchas moradas en la casa del Padre, Correcto. que apenas tienen 61 palabras, perdón, 62 palabras, y cómo las amplía los reveladores a 219 palabras. De manera que, bueno, hermanito, nuevamente felicitaciones y a seguir adelante con mucha fuerza sembrando esta maravillosa quinta luz a quienes sean receptivos. Gracias, Gracias a ti, hermanito. Mafia. Muy sabias tus palabras también. Muchas gracias. Tenemos, Octavio, permíteme un minutico. Ricardo, ¿tú puedes ver el chat? No. Ok, en el chat, Fabián Cadavid todavía está acá. O ya se fue. Niños, aquí está. Fabián Cadavid nos hace una pregunta. Es la siguiente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El libro de Durantia dice que Dios nos pide ser perfectos como Él es perfecto. Y solo se puede si volvemos nuestra voluntad, la de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como pregunta, Sí, Ricardo. ok, es un buen torito este, ¿no? Ujú. Porque la voluntad de Dios implicaría una evolución dirigida por mi ajustador del pensamiento, es decir, espiritualizar, ¿no? A final de cuentas, hay que recordar que en el libro Nontia nos mencionan que en el paraíso le llaman manota, perdón, no recuerdo bien el término, la manera como se maneja en forma indistinta, no se puede discriminar la energía, la mente y el espíritu, y conforme se aleja la vida creada del paraíso y de Abona, eh, hay una gran divergencia entre la materia-energía y el espíritu, y la mente ahora tiene la misión de espiritualizar la materia. Entonces, si tenemos por acá el espíritu y tenemos por acá abajo la energía materia, estamos con la mente en medio para realizar esa voluntad. Entonces, implicaría la espiritualización. Desde otro punto de vista, implicaría manejarnos en la verdad, la belleza y la bondad, y que yo lo pongo, que esto es de mi invención, pues puede estar erróneo, en el manejo de la impecabilidad, de lo impoluto, de lo correcto, que significaría esa rectoría espiritual,
que tiene que dar como fruto justamente ese amor que implicaría el deseo y la ejecución de hacer el bien a los demás de la manera correcta en el tiempo oportuno. Y en forma práctica tendríamos a la regla de oro, ¿eh? O sea, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es en forma negativa. Y en forma positiva es decir, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, esa voluntad de Dios implicaría tratar a los demás como te gustaría ser tratado, ¿no? Y ahí está la solución. Y precisamente ahí entra el ajustador del pensamiento. Esa sería mi opinión. Gracias, Ricardo. Vamos con Octavio. Octavio, adelante. Buenas Octavio, tardes se me... otra vez. Hermanito Adelante. Ricardo, estuvo muy amplio el tema, pero traté de resumir algo, a ver si me corrige si estoy mal. Sí, gracias. Entonces para poder evolucionar, ¿no? O desarrollar el plan evolutivo de los mortales ascendentes, yo lo dividí en estas partes, no sé cómo ve, si estoy mal o puede ser en este orden. Entonces, primero tenemos que tener la revelación, que es la única que nos muestra este plan y para mí es algo muy, muy importante porque Muy creo que cierto. ninguna otra obra o literatura o inclusive las mismas revelaciones que supuestamente hay, se nos plantea esta oportunidad, ¿no? Que tenemos como mortales ascendentes y que es maravilloso, ¿no? Cuando yo lo entendí dije, pues de aquí soy, ¿sí? Pero Ok. después de que tenemos la revelación, ya tenemos un conocimiento. Hay que aceptar ese conocimiento y tratar de tener el entendimiento de ese conocimiento. No sé si voy bien en ese orden. Ok. Y aquí es donde entra la autoobservación, porque mediante la autoobservación puedes mantener ese entendimiento y ese conocimiento para poder a seguir avanzando. Donde entra aquí ya otra etapa muy importante que también la mencionó, que es el autodominio. Inclusive el Maestro Jesús hablaba del autodominio, porque si no tienes el autodominio, no puedes seguir al siguiente nivel que yo le llamaría el avance, ¿sí? Avanzas y luego empiezas ya a tener un logro y a través de ese logro ya vas en el crecimiento. ¿Por qué? Porque todo esto es un proceso. Vamos ahorita tratando de crecer para llegar a la siguiente etapa que nos toca, que es la vida morontial, pero posteriormente sigue la etapa espiritual. Entonces, son varios procesos para poder llegar a ese logro. Ahora, yo me pregunto, creo que ya lo comentaron, pero si lo puede usted repetir, porque es muy importante, ¿cómo mantenerse uno en ese nivel? Porque es como cuando llegas a un logro, ¿no? Tienes éxito, pero a veces no es difícil llegar al éxito o al logro, sino mantenerte en ese nivel. Espero haberme explicado y gusto en saludarlos. Gracias, hermanito Octavio, gracias. El poder mantenerme en ese nivel, como alguna frase coloquial dice, ¿no? Que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Justamente tenemos esa poderosa herramienta de autoobservación Ahora, para perdón, poder, perdón, perdón que lo interrumpa, pero todo esto, fíjese que es a nivel consciente. Porque dentro de los niveles de la mente tienes el inconsciente, el supraconsciente, pero aquí lo interesante es que estamos dentro del nivel consciente. Y aquí es donde ya te relacionas con tu ajustador. Entonces, ¿cómo se hace toda esa combinación, ¿no? O ese proceso de que puedas trabajar con tu ajustador para mantenerte en ese orden. Perdón por la interrupción, pero no, no, quería... hermanito, está bien, gracias. Es que, Gracias. perdón, a veces yo doy cosas por sentadas cuando no lo están. Y dijiste, hermanito Octavio, algo básico. Por eso el libro Durante es algo tan gigantescamente grande que no tiene paragón, no tiene igual. No lo tenían que revelar. No hay investigación humana que tenga la capacidad de llegar per se, por ser investigación humana, a esa conclusión. Tiene que ser revelada, por fuerza tiene que ser revelada, por quienes ya la vivieron y la están viviendo, que son todos los seres superiores, de ángeles para arriba, hasta donde gusten y mandes, hasta el mismísimo Padre Universal en el paraíso, que tienen que apoyarnos, ¿no? Si no existe ese apoyo, estaríamos perdidos, tremendamente perdidos. Así que sí se necesita ese apoyo. Y para continuar en este proceso de hacer la voluntad de Dios,
el libro de Urantia nos da muchas guías, ¿no? Ser perfectos como yo soy perfecto. Y esto se logra justamente a través del servicio, aplicando desde mi punto de vista la regla de oro, que incluso en la parte bíblica bien está muy nítida. Así es que es una continuidad, implicaría tomar conciencia de lo que estoy haciendo. Y esto, bueno, pues mientras estemos en este paquete, como justamente dijiste ahorita, hermanito Marcelino, en esta realidad dual que vivimos, puede tomar el mando en cualquier momento, más bien está al mando la parte bioquímica y electromagnética de supervivencia. Ese está 24/7 al mando, ¿ok? Y esta es una realidad. Tan está 24/7 que yo les haría una pregunta aquí, que contéstenme si estoy equivocado, porque es afirmativa, ¿no? Eh, Nosotros no le estamos dando órdenes a nuestro corazón para que esté latiendo en este momento, para tener una presión sanguínea determinada y esté coordinado con nuestro sistema respiratorio y simultáneamente con nuestro sistema endocrino y el sistema inmunológico para mantenernos vivos. No estamos siendo conscientes de eso, no le estamos dando esa orden, esa es mecanicidad de supervivencia, pero cuando esa mecanicidad toma el mando en las decisiones de vida, es cuando viene el problema, porque esa viene de la parte animal, como decía correctamente ahorita el hermanito Marcelino, de supervivencia. Entonces, es estar cuidándome que esa parte inferior no tome el mando. Tengo que estar cuidándome constantemente, claro. Cuando me autoobservo y me doy cuenta de que estoy haciendo lo impecable, lo correcto, verdad, belleza y bondad aplicada, entonces voy bien, pero si es un esfuerzo totalmente consciente y constante el que tengo que estar aplicando para que justamente no me resbale y me caiga y caiga en garras de esos ratoncitos yoes negativos que me van a roer, ¿no? Sería así, al momento total. Perfecto. Antes de darle la palabra a Marcelino, vamos a leer en el chat. Nos está haciendo un aporte JP. Dice, el servicio es la finalidad y el propósito de la existencia eterna e infinita. Todas las fases que vamos a transcurrir, material, morontial y espiritual, e incluso de divinidad, es propósito, es y será servir. Aun cuando lleguemos a ser finalistas y espíritus de sexta etapa, nuestro ministerio será servir en los 4 niveles del espacio exterior. Gracias, JP. Gracias por la aportación. Gracias. Marcelino, luego Fernando. Adelante, Marcelino. Gracias, Angelita. Excelente, JP, excelente. Bueno, mire, con respecto a lo que comenta Octavio de la perseverancia, no resulta sencillo, pero ahí está el trabajo. Entonces, en el documento número 111, sección 1, que aparece en la página 1216, 1217 en este libro, dice, parte del párrafo dice, y no es tanto lo que la mente comprende, sino más bien lo que desea comprender, aquello que asegura la supervivencia o la resurrección. No es tanto cómo es la mente, sino cómo está tratando de ser la mente lo que constituye la identificación espiritual. Y no es tanto lo que el ser humano esté consciente de Dios, cuanto que el ser humano anhele a Dios, lo que resulta en la ascensión en el universo. Lo que eres hoy no es tan importante como lo que llegues a ser día a día y en la eternidad. De manera puede que una de las formas de perseverar es siempre mantener esa motivación, ese entusiasmo, ese deseo de seguir, aunque haya un fracaso, aunque haya una caída. Y con respecto a la pregunta anterior de la voluntad del Padre, no es tan sencillo responder porque, claro, eso va muy ligado también a la personalidad de cada uno, pero en el caso personal, quería comentarle a este hermano que preguntó sobre la voluntad del Padre, agregando un poco más a lo que dijo Ricardo, que el ajustador impulsa. Hay dos impulsos internos, que es el impulso del ego y el impulso del espíritu. Entonces, el espíritu impulsa siempre aquello que construye valor, que construye alma, aquello que es positivo para el yo y positivo para el prójimo, que va a producir felicidad. El ego impulsa todo lo que tiene que ver con un instinto, cosa que va a ser siempre negativo para el yo
y para el prójimo, y va a ser un producto de infelicidad. Entonces, siempre estar pendiente de la voz, de ese impulso, y ese impulso lo hace el ajustador en la conciencia. Dicen los reveladores que el niño comienza a ser altruista al instante que llega al ajustador, porque el ajustador comienza a impulsar la conciencia de ese niño que tiene bien desarrollada la tendencia egoísta, pero comienza a preocuparse por el prójimo al llegar al ajustador. Entonces, cuando uno recibe ese impulso y siente que debe cohibirse de algo porque cree que desagrada a la fuente divina, o impulsarse a hacer algo porque cree que agrada a la fuente divina, ese es exactamente la voluntad del Padre. Por lo general, todo tipo de decisión que tomamos que coincida con la voluntad del Padre, a pesar de que sea criticada por otros, siempre nos da paz, esperanza, consuelo y una sensación de regocijo, de alegría. Y todo lo que tiene que ver con ego, esas decisiones siempre dejan vacíos, incomodidad, zozobra, temor, susto. De manera pues de que ese es algo que debemos tener en cuenta para saber la voluntad del Padre. Quería agregar eso, Angelito. Gracias, Marcelino. Fernando, A desbloquear aquí el micrófono. Bueno, sí, quería compartir algo. Y primero, pero antes de compartir, pues quería agradecerle a Ricardo, pues su exposición muy buena, muy, Gracias, Fernando. tiene un buen punto de presentación. También el aporte de los que han hecho las preguntas, y a Marcelino también las referencias sobre el mismo tema urantiano, donde expande más el tema. Y luego viene, por ejemplo, ya que se ha tocado el tema de la voluntad de Dios, muy acertado lo que acaba de decir. Bueno, Marcelino acaba desde el punto de Urantia sobre la voluntad de Dios, y yo entiendo desde el libro de un curso de milagro, entendí que la voluntad de Dios era que experimentáramos la completa felicidad aquí en esta experiencia. Esta experiencia es dual. Sabemos pues que estamos en los opuestos, ¿verdad? Lo que realmente somos y lo que no somos, lo que se llama la luz, la alta frecuencia, el ajustador de pensamiento, el espíritu, y está completamente todo lo opuesto, que sabemos todos los aspectos que Ricardo pues lo manifestó en los gráficos, unas dominadas desde el punto de vista inconsciente, esas programaciones por diferentes formas, lo que llamamos inconsciente, y entonces dentro de la conciencia saltamos, ¿no? Estamos en la experiencia diaria en esa dualidad. Y bueno, hay un propósito, pienso que los niveles de manifestación de Dios, cuando lo definimos en esas tres, el absoluto, los otros dos aspectos, el último y el supremo, ¿verdad? Pienso de que la experiencia que nosotros tengamos acá es lo que nos va llevando a ser conscientes. Dios es en otra forma, pues, pudiéramos decir, Dios es consciente en la experiencia. Y el ego, que es lo que también llamamos lo opuesto, es tan necesario. Para unos es lo negativo, el demonio. Yo lo veo como una necesidad para poder tener esta experiencia, porque realmente, como si fuésemos esa sola partícula, o somos la partícula absoluta de divino de Dios, entonces no hay opuesto. Entonces ese otro es la que nos hace en el cuerpo, proteger nuestro cuerpo. El ego toma conciencia del cuerpo, cree que es el cuerpo, cuida su cuerpo, cuidamos este vehículo, y para que poder tener todas esas experiencias. Entonces, obviamente, al estar ya entrando en tema de Ricardo, estar consciente de eso, de nuestros pensamientos y nuestras actuaciones, entonces ya empezamos a progresar. Y a medida que progresamos, me gustó la intervención de Ángela cuando hizo la pregunta sobre el juicio. Yo también lo pensé mucho, ¿no?
Y hay mucha gente por precisamente dogmatismo religioso, con principios religiosos, se siente todo el tiempo culpándose. Inclusive acordémonos que en la época oscura se practicaba mucho el azotamiento, se autoflagelo para domar ese cuerpo y todos los pecados, para que, en fin, todas esas cosas que nosotros sabemos. Pero luego a medida que vamos despertando, que también se lo dijo esta Tatiana, Tatiana lo comentó sobre Eckhart Tolle y tanto otros que se llaman, se consideran pues personas despiertas, bastante han despertado, y eso es tan solo ya dejar esa locura de la mente de pensamientos y llegar a entender realmente quiénes somos y luego, bueno, cumplir nuestro cometido en esta existencia. Gracias. Espero que no haya sido muy largo. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Ricardo, ¿vas a decir algo o le damos ya la última intervención a Octavio para que tú le respondas y cerrar? Ok, Octavio, por favor. Hermanito Ricardo, voy a aprovechar que está usted hoy aquí. ¿Por qué se llama ajustador de pensamiento si no ajusta a todas las personas? Nada más ajustan a los que tenemos el conocimiento y a los que lo aceptamos. Me imagino que tiene que ver algo con el libre albedrío, pero no me parece como correcto el nombre, porque hay gente que sabe que existe y no lo ajusta. O sea, no sé por qué. Y otra pregunta, ¿qué hace mientras el ajustador de pensamiento, mientras la mayoría de las personas que están en este planeta lo rechazan? Y yo me he puesto a imaginar qué hacen, o sea, dónde están o cómo será su vida de encierro, ¿no? Se me figura como que están en un anexo y ahí los tienen encerrados porque no pueden operar en la mayoría de los seres humanos que vivimos en este planeta, porque todo el mundo los desconoce, primera. En segunda, los pocos que los conocen, una gran mayoría los rechazan, porque yo sé de personas que conocen el libro de Urantia y lo rechazan y saben que hay un ajustador de pensamiento. Entonces yo me hago esas preguntas. ¿Qué pasa ahí? Y si es un ajustador, ¿por qué no los ajusta? Espero haber explicado. Me gusta saludarlo. Gracias, Fernando Octavio. Mira, lo que me viene primero a la mente es que el ajustador del pensamiento es una presencia prepersonal. Y por decreto del Padre Universal, la rectoría la lleva a la personalidad. Y aunque él es eterno, el ajustador es prepersonal. Entonces la decisión la lleva la personalidad. Por lo tanto, aunque sea perfecto, es prepersonal y por decreto, insisto, se alinea a la decisión de la personalidad, porque en la potencial función que tenemos, nosotros le vamos a otorgar personalidad al ajustador y él nos va a otorgar un sinfín de eternidad y de absolutez. Y lo que implica la absolutez es algo que el lenguaje espaciotemporal de Urantia no lo puede describir. No hay manera, no existe, no podemos, no pensamos así. Entonces, justamente el creador, el Padre Universal, quiere seres experienciales en los 4 cinturones que están en el espacio exterior, ¿no? Que vamos en pos del último, inclusive del absoluto en aquellas zonas. Así que esta es una situación, Octavio, tremendamente compleja, pero tiene su simplicidad y, y me alineo a lo que dice el libro Urantia. Y sí, definitivamente solté la risa cuando hablas que lo tienen que internar al ajustador porque está aislado, pero justamente va a encontrar la expresión con quienes tengamos la capacidad de tomar conciencia que está Dios aquí adentro y que podemos domar, ¿no? Así, como diría el encantador de perros, César Millán, ¿no? Nos hacemos para atrás, autodomar la bestia y permitir quien se exprese por nuestra decisión sea la personalidad de Dios, ¿de acuerdo? Guiada por el ajustador del pensamiento, pero porque queremos, Octavio, que nos ajuste. Hay el deseo de que nos ajuste. Con respecto a lo que decía el hermanito anterior, Fernando, las partes de psicología y filosofía de los demás autores humanos son humanos. Dicen cosas acertadas, pero son aisladas. Entonces, lo maravilloso del libro Urantia es que hace un total de todo el libro, de todo lo que viene,
y no se toman como cosas aisladas, ¿no? Eso se me hace importantísimo. Por eso es que yo inicié diciendo, mi hija es el libro Urantia, y si no casa lo que voy a decir con el libro Urantia, no lo inserto, porque es mi línea. Entonces, al menos esa discriminación tengo yo, porque hay cosas sumamente que se podrían considerar valiosas, pero cuando no tienen un fin específico que nos lleva a la eternización del ser, no las pongo. Entonces me alineo solamente a esta guía divina del ajustador del pensamiento. Sería ese mi par de comentarios a lo que dijeron Angelita. Gracias, Ricardo. Acá tenemos un comentario, sí, de Pablo, antes de darle la última intervención, por favor, no más. Nos dice Pablo, es su misión efectuar en la mente aquellos cambios y hacer aquellos ajustes espirituales que vosotros autoricéis voluntaria e inteligentemente para el fin de ganar más influencia sobre la direccionalización de la personalidad. Pero bajo ninguna circunstancia se aprovechan estos divinos monitores de vosotros, ni influyen arbitrariamente en vuestras elecciones y decisiones. Ahí está la Ahí respuesta está, es del correcto. Supremo. Así es, así es. Gracias, Ángel. De Armando, un agradecimiento, dice, excelente temática, pues nos permite afinar las vibraciones de nuestro ser con la presencia divina en nosotros. Muchos elementos dados en la charla y los comentarios para repasarlos con cuidado. Muchas gracias. Perfecto. Y por último, Marcelino, rogándote que seas breve. Sí, sí, Angelita, gracias, solamente porque es muy interesante lo de Octavio y por supuesto el comentario de Ricardo. Simplemente agregar de que indiscutiblemente, Octavio, las personas que no cooperan con el ajustador, siempre que mantengan fe, el ajustador sigue trabajando y trabaja en términos muy, muy importantes porque adquiere una enorme experiencia en ese trabajo donde hay cierta terquedad, siempre que mantengan cierta fe y el ajustador habite. Entonces, nunca deja de trabajar el ajustador, permanece trabajando y buscando las técnicas para que la persona ceda sin violar el libre albedrío, tal como lo citó Pablo en este momento. Y otra cosa, no está desajustado el nombre, estimado Octavio Siller, porque dicen los reveladores en un párrafo específico, ahorita no tengo el párrafo, que desde el inicio, desde que llega el ajustador hasta la edad de unos 20 años, se llama cambiador del pensamiento, ese es el nombre más adecuado. Desde los 20 años hasta los 40 se llama ajustador del pensamiento y desde los 40 en adelante se llama controlador del pensamiento. De manera pues de que entonces el nombre es lo más ajustado porque o el más adecuado producto del trabajo que vaya haciendo siempre que haya la voluntad. Eso quería agregar, Angelita, y gracias. Ok, Marcelino, muchas gracias. Último agradecimiento también. Último aporte de Norma, dice, la guía del ajustador no siempre es consciente. Te agradezco nuevamente, Ricardo, mil y mil gracias. En nombre de todas estas personas que te estamos oyendo, en nombre del equipo, que hayas aceptado esta invitación y por favor nos vas preparando otra. A todos ustedes, muy buenas noches. Gracias por haber participado, a los que todavía están y a los que se quedan. Mil y mil gracias para todos. Dejamos de grabar.